No agarra. No, ¿verdad? Buenos días, muchachos. Voy a cerrar la app. Y vamos a ir poco a poco. A ver. Hoy nos vamos a dedicar sobre todo a dar una repasada a la guía de examen. Apareció una diapositiva. No, solo dice que está presentando, pero está su foto. Sí, Apareció un libro en PDF. no, No, profe. ¿Apareció algo? Parece que está presentando, pero También, ¿verdad? no se ve. Miren, denme oportunidad, porque si no, no vamos a poder trabajar. Reinicio la computadora, ¿vale? Deme 5 minutitos más, por favor. Sí, profe, no Permítame. se preocupe. Sí, profe. Un poco sigue grabándose, no sabía. ¿Qué onda, Mel? ¿Por qué estás doble? es que estoy en mi computadora y estoy en mi teléfono, pero como tengo la red muy inestable, todavía no sé si es seguro quedarme en la computadora, entonces no me he salido por eso. Pues te sugiero que si quieres, ahorita cuando estés con tus datos, salte para que no los gastes ahorita que el profe no está. Y ya cuando esté, te aviso para que no gastes tus datos. Ay, porfis. Gracias, gracias. Sí. Excelente. Thanks. Oigan, ayer en DHP vieron un tema nuevo, sí, ¿verdad? O sea, de las aseveraciones, pero otro tema. No, vimos lo mismo, pero nos enseñó algunas nuevas cosas de lo mismo. ¿Y estaba difícil? No, no ¿No? sé, Ah, depende de quién le bueno. preguntes. Ay. Hola, profe, ya mejor.
Listo. Aileen no la había visto tampoco. A ver, espérenme tantito. Creo que es algo de cosas de seguros, permítanme tantito. Bueno, vamos a ver si así funciona. Ah, no, no me deja compartir mi pantalla, chicos. Profe, ¿y si alguien más le comparte las diapositivas? O sea, no sé si las tiene en una Mm, carpeta aparte. no es de diapositivas, pero sí. A ver, espérenme tantito. ¿Me recuerdas cómo se llama jefe de grupo, por favor? Sergio. A ver, Sergio. Sergio, le acabo de mandar un... ¿Cómo se llama? Le acabo de mandar un Word. Puede compartirlo a la clase y nos ayuda a hacer de escribano.
No está Sergio, profe. Mm. ¿Alguien me puede pasar su WhatsApp, por favor? Sí, Para que profe, le voy. ¿Mm? Que sí se lo paso, voy. Para que le envíe el documento. ¿Qué habrá pasado? No, no es la primera vez que me tengo fallas. Profe, ¿no será que le falta una actualización? Es que creo que se actualizó, pero canceló permisos, no sé. Me está mandando la configuración. Sergio ya nos lo mandó al grupo. Si quiere de ahí, pues alguien lo guarda ahí. Vale, que alguien lo ponga, por favor. Sí, profe. Ya se está compartiendo Ya, Ya, profe, profe. ya se ve. una ventana, ¿no? Sí. Vale. Técnicamente todo nuestro examen va a tratar de bloque temático 1 y 2, ¿vale? ¿Quién puede poner el Word que mandé? Hoy vamos a hacer un repaso, vamos a hacer la guía de estudio para el día de mañana, ¿les parece? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Va. Entonces necesito que por favor alguien también pueda abrir el documento de lectura que se llama Portellano. Bueno, el del libro de introducción a la neuropsicología de Portellano, por favor. Si están revisando la guía de examen, son 8 preguntas, respuestas múltiples y 2 preguntas abiertas, ¿vale? ¿Alguien puede poner el libro de Portellano en la presentación? Bueno, en la clase de hoy. Y vamos a situarnos en la página 23, que sería técnicamente del PDF de Portellano, la página 3, por favor. Características de la neuropsicología, la neurociencia como referente de la neuropsicología. El libro lo tienen en la plataforma. Cristi, Si quiere lo presento el libro. va. Ok. América, ¿está disponible? Sí, profe. ¿Qué pasó? Un favor, vamos a ir desarrollando las preguntas y en relación a esas preguntas vamos a compartir el documento final al finalizar la clase, ¿va? Página 3, María Cristi. Si ponen su PDF 23, el número 23 es ese. Entonces, vamos a empezar a darle la primera parte. Recordemos que empezamos diciendo que la neuropsicología es un choro medio raro de algo que dice neuro y que a veces abusamos de lo neuro, pero vamos a darle cierto fundamento a lo que son las características de la neuropsicología como ciencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Portellano? Portellano nos comenta sobre todo de qué forma se aborda la neuropsicología. Entonces, probablemente venga una primer pregunta, algo así como, ¿qué ciencias están relacionadas con la
neuropsicología. ¿Y cuáles serían esas ciencias, chicos? Habíamos dicho que, por ejemplo, lo de, ¿cómo era? Neuro, neuromarketing y todas esas cosas. Sí, pero esos eran cuando estuvimos explicando sobre los términos específicos. René, me refiero a de qué forma multidisciplinar vamos a tener que percibir la neuropsicología, cómo la vamos a abordar. Díganos, René. Sería con la neurología, no sé si sea muy obvio, o medicina y todo ese tipo de ramas se refiere, o Ok, si nos damos cuenta en el primer párrafo vamos a tener algunas de ellas. Neurobiología, biología, filosofía, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más en lo que nos va proponiendo Portellano, vamos a encontrar las relaciones conductuales y no conductuales, ¿va? Por ahí tendríamos que prestarle mucha atención a un parrafito que nos está explicando, sobre todo cuando dice, como confirma Candel, la neurociencia surge como objeto de relacionar distintos estratos que conforman la realidad humana, desde la neurobiología molecular hasta la cognición. Candel es un gran biólogo que hizo muchos estudios con la memoria. Muy importante que pasemos a la página 25, en donde vamos a encontrar una tabla, que es la tabla que pudimos revisar en la presentación, principales neurociencias conductuales y no conductuales. Entonces, vamos a tener algunas descripciones, y yo prestaría principal atención a cuáles son las, como segunda pregunta, neurociencias no conductuales, y probablemente venga una tercera pregunta que diga cuáles son las neurociencias conductuales. Probablemente tengamos dentro de las preguntas abiertas cuál es la diferencia entre neurociencias conductuales y no conductuales. ¿Se acuerdan que hicimos ese debate en el inicio de la clase? Bueno, pues revisarlo como muy claramente. ¿Va? Después, si pasamos a la siguiente parte, vamos a encontrar toda la página 26, cómo el autor va reuniendo y refiriendo las diferencias entre ciencias conductuales, ciencias no conductuales, cuáles son las formas en las que se relacionan con la cognición. Y vamos a llegar a la tercera parte, que es las características de la neuropsicología. Entonces, vamos a procurar observar cuál es la definición que nos brinda Kolb. Kolb es otro autor que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿sale? Y Kolb nos dice que la neuropsicología es una ciencia que estudia relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Recordemos que estábamos platicando eso, que por desgracia la neuropsicología íbamos a revisar cuál es la relación de la neuropsicología, sobre todo a partir del estudio de personas con daño, personas con patología, con trastorno, con enfermedad. Recuerdan que tuvimos un gran debate sobre la necesidad de ir observando esas cosas y que todavía no las podemos superar. Bueno, pues vamos a ir revisándolo, ¿sale? Muy parte interesante como en la exploración. Después vamos a bajar hasta las página 24, y ahí Portellano nos hace referencia a algunas estructuras o algunas características específicas de cómo es que se debe de entender. Ay, permítanme. ¿Cómo es que se debe de entender
las características de la neuropsicología. ¿Y qué nos está proponiendo el autor? Página 27. ¿Alguien que nos responda, por favor? Maricristi, aunque sea usted que lo está viendo ahí. ¿Qué? ¿Cuáles son las características de la neuropsicología? Aquí está, ¿no? De qué utiliza. Ay. Tienen carácter neurocientífico, estudia las funciones mentales superiores, trata preferentemente de las manifestaciones del córtex cerebral asociativo, estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Utiliza modelos humanos, que si es una onda, permítanme. Y además tiene carácter interdisciplinar. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuáles de esas características estuvimos viendo fuertemente? ¿Recuerdan cuáles eran las características de las funciones mentales superiores? Lo de la memoria, ¿no? Según yo era memoria, aprendizaje. Son algunas funciones, pero cuando estábamos hablando de superiores las diferenciábamos. Recuerdan que habíamos observado cuáles son las características de la cognición que compartimos con los perros. Compartimos algunos sentimientos, compartimos memoria, compartimos procesos atencionales. Entonces, valdría la pena, arriba Maricristi, por favor, que tengamos mucho cuidado en precisamente este párrafo, donde hay que revisar cuáles son las características de las funciones mentales superiores, así como las características del córtex cerebral asociativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos pues mucho de la respuesta, de observar cuál sería la diferencia entre situaciones unas y otras, ¿vale? Hasta aquí yo más o menos he podido revisar 7 preguntas que estarían en el primer segmento del capítulo, ¿va? La primera sería ¿qué ciencias están relacionadas con la neuropsicología? ¿Apuntó América? Siguiente, ¿cuáles son las neurociencias no conductuales? Siguiente, ¿cuáles son las neurociencias conductuales? De ahí que se solicita revisar la definición de Kolb para la neuropsicología, que viene citada, en donde Maricristi ya nos pudo ayudar. Tenemos además, según Portellano, cuáles son las características de la neuropsicología y nos podemos quedar con los aspectos puntuables, así como cuáles son las características de las funciones mentales superiores, porque vamos a ocupar, diferenciar unas y otras. Pasemos al siguiente segmento, por favor, Maricristi, que ya sería el desarrollo histórico y orientaciones actuales. Entonces vamos a tener la hipótesis cerebral versus la hipótesis cardíaca, y valdría la pena que pudieran tener entendido dentro de las preguntas abiertas. Desarrolla las diferencias entre la hipótesis cerebral y la hipótesis cardíaca. ¿Alguien me recuerda cuáles eran las diferencias entre esas hipótesis, chicos?
Habíamos comentado que desde el principio de los tiempos intentamos utilizar las técnicas que se nos pudieran dejar para ir explicando de qué se trataba esto de alma, de qué se trataba esto de mente. Incluso llegamos a observar una figura por ahí que nos propone Portellano, donde un poquito más abajo, Mari Cristi, perfecto. Arriba, 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 arriba. Un poquito más arriba, ándele, en donde podíamos observar que en japonés el decir psicólogo es una persona que estudia el corazón, y podríamos ir desenrollando todo lo que son la hipótesis cardíaca que nos decía que un segmento prelocalizacionista, en donde sabíamos que las emociones estaban en el corazón y los pensamientos, las ideas, el aspecto racional estaba en el cerebro. Importante que podamos revisar toda la página número 9 para entender esa respuesta. Siguiente, Mari Cristi. De ahí encontramos el concepto de localizacionismo y holismo, en donde podemos tener algunas preguntas como: ¿cuáles son los aspectos positivos de el localizacionismo entre la explicación de la mente? Y podríamos tener por ahí alguna otra pregunta que nos indique cuáles son los aspectos positivos del antilocalizacionismo para la explicación de la mente. ¿Se entiende todo eso? Profe, ¿la podría repetir la última? La de Ahorita cuáles sí, son los aspectos positivos. si gusta se la mando, América, para que no tengamos como que hacer como mucho trabajo. Solo necesito la retroalimentación, chicos. Recordemos que los aspectos positivos es a aquellos que nos van a dar argumentos para entender dónde se encuentra la mente. En esta situación de entender a la psicología, en esta situación de entender a nuestras personas importantes, vamos a entender la mente, dónde se encuentra esta cosa que nosotros llamamos mente, ¿verdad? Y dentro de esas situaciones de mente vamos a observar cuáles son las características específicas ¿Del cerebro? Ajá, exactamente. Entonces decimos que el cerebro a veces va a estar localizacionado. En las clases avanzadas pudimos ver dónde se encuentra esa localización, pero también vamos a tener una perspectiva holística, no tan amplia como lo tenía en su momento Descartes, porque Descartes nos decía en hipótesis cardíacas que las emociones estaban en nuestra válvula cardíaca, ¿verdad? Y lo que dijimos, pues, ¿sabes qué? Pues no es tan así, sino que también involucramos a otras áreas del cerebro. Nos podemos enfocar en los aspectos positivos porque es lo que nos está diciendo una y otra, ¿sale? ¿Qué creen? A lo mejor vienen un poquito más de preguntas, y no me refiero a que vengan más preguntas, solo que puede venir otro tipo de conceptos, y por eso bajamos a lo que sería la página número 8. Perdón, la página número 9 del PDF, la 12 en el, ¿cómo se llama? En el artículo, y podríamos ir explicando, describe la obra de Francis Gall. Profe, no entendí. A ver, ¿cómo? Página 9. 9 aquí. Perdón. ¿Cómo? Página 9, segundo segmento del segundo capítulo, Ah, o 32, que dice 32 de 40 y 415. aquí. ¿Esa? Uy, 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 uy. Ándele. Aquí es donde hablamos de Gall y qué es lo que representó el aspecto de la frenología específicamente. ¿Va? Revisemos el concepto de frenología para poder contestar cualquier pregunta.
Ándele pues. Y seguimos bajando un poquito en el texto para llegar a otras grandes figuras específicas cuando estamos hablando de los afasiólogos. En la tercera parte encontramos los nombres más amplios y más cuidados de nuestra ciencia, que es Paul Broca y Carl Wernicke. ¿Sale? Entonces, otra pregunta podría decirse, ¿quién fue Paul Broca y Carl Wernicke? Esa respuesta puede ser contestada comentando, fueron afasiólogos, fueron, etcétera, etcétera, neurólogos que pudieron hacer tan. Powell descubrió el área de Broca que hizo entender al lenguaje expresivo, y Wernicke el comprensivo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Profe, ¿puede repetir los nombres, por favor? Paul Broca y Carl Wernicke se encuentran en la página 3, final de la página 13, y todo el desarrollo de la página 14. De ahí, si bien hay muchos padres de la neuropsicología, es importante hablar de aquel más discutido entre el desarrollo de las clases que tuvimos. Si nos localizamos en la quinta parte de la página 14, penúltimo párrafo, vamos a tener una reseña y una vineta de Alexander Romanovich Luria. Con él nos vamos a continuar mucho. Y podríamos hacer la pregunta de quién es y qué obra desarrolló Luria. O sea, esta tablita. No la tabla, la parte de arriba, en donde viene La teoría. el ¿Esta? segmento. A ver, permítame. Un poquito más arriba. Más, ahí. Alexander Romanovich Luria, 1907, no 1977. Este es como el de los autores más longevos y mejores conservados durante el resto de nuestra forma de entender. Y ya para finalizar, ¿verdad? Vamos a tener orientaciones en la psicología. Vamos a irnos hasta la página 18, en donde vamos a prestarle mucha atención a la tabla 1.4, porque ahí vamos a tener, digamos, que estas tres partes, tres fases de la neuropsicología. Y vamos a encontrar que características del desarrollo de la neuropsicología con orientación neurológica, con orientación psicológica y con orientación dinámica. Recordemos ligeramente cuáles eran esas características. La neuropsicología de orientación neurológica lo que buscaba era relacionar al cerebro como la base de la conducta. Ponga en su 41, Maricristi. Recordemos que la neuropsicología de orientación neurológica lo que buscaba era establecer cuáles eran las bases del cerebro para generar conducta, para generar conciencia. La neuropsicología de orientación psicológica
lo que decía o se interesaba más eran las estructuras psicológicas de los aspectos que sobresalían a partir del área cerebral, y los aspectos de la neuropsicología dinámica es relacionar cómo es que cada una de las partes del cerebro tiene consecuencias directas con la conducta. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, prof. ¿Sí? Profe, yo tengo duda de cuánto tiempo nos va a dar para su examen, perdón. Va a estar abierto a partir de las 9 de la mañana. ¿O quieren que lo hagamos a las 8? No. No, no está bien. Una disculpa, no sé por qué falló esta cosa. Regularmente vamos escribiendo, incluso hasta si hubiera habido más comentarios y hubiéramos ido contestando entre todos y lo que gusten y manden. Se lo vuelvo a mandar al jefe de grupo. ¿Qué cosa, prof? La guía de examen. Ah, sí, porque... Nos la mandó, profe. Sí, pero les mandé para hacer el ejercicio en clase. ¿Ya se los mandé con el escrito? No, prof. Acabo de hacer. Si quieren ir haciendo, así como Maricristi, que ahorita fue, y es suficiente la presentación, muchas gracias. Si alguien puede poner la presentación que les acabo de mandar, súper. O, mejor dicho, América, ¿nos puede ayudar con las preguntas? Profe, ¿puede repetir lo del examen? Es que me sacó la plataforma. Sí, mañana de 9 a 10 queda abierta la plataforma, 10 preguntas en total, 8 de opción múltiple, 2 abiertas, ¿va? Pero mañana entonces lo van ¿Cuánto? a colocar en plataforma porque ahorita no hay nada en calendario. Sí, no se preocupen, queda abierto mañana. ¿Se va a Pero, durar profe, entonces, una hora? Profe, ¿Va a durar una hora? Pues sí, lo que se tarden haciéndolo. Poco. Profe, América. ¿tendría que ir escribiendo o nada más lo presentaría? Porque ahorita ¿Cómo? no tengo, la presentación para las guías del examen. Bueno, la guía del examen la compartió. Entonces, esa la tendría que ir escribiendo, ¿no? Sí, pero igual la fui escribiendo yo también. De hecho, La cosa es que como no tengo descargado, ahora sí que Word no puede escribir. ok, no se preocupe. Mike Cristi, ¿puede ponerlo usted? Ah, sí, eso le iba a decir. Oiga, profe, Diga, de Vane. 8 a 9 no vamos a tener clase con usted hasta, o sea, nada más vamos a hacer el examen, no, sí vamos a tener clase. No, que sea puro examen. Bueno, Ok. es esta semana de exámenes, ¿no? Sí. sí. Por eso ahorita me di la tarea de darle una repasada y y ya mañana pues hacemos el examen y listo. O quieren lo hacemos a las 8. No, No, a las No, 9. profe. Aunque luego nos quedamos dormidos. sí, prof. ¿Qué tal si por alguna razón del destino no me puedo despertar y no vaya a ser? Profe, me da miedo una hora de examen. Me preocupa. Son respuestas múltiples, no se preocupen, muchachos. ¿No es esos súper confusos? Sí. Probablemente. Mm, ¿Cómo se construye una prueba? Regularmente, la construcción de una prueba es una pregunta en donde viene una respuesta falsa, una respuesta cercana y una respuesta adecuada. Hay profesores que a veces ponen dos respuestas, una respuesta absurda, una respuesta falsa, una respuesta cercana y una respuesta adecuada en las opciones en las preguntas de opción múltiple. Pero yo creo que nada más con las primeras 3 basta, ¿no? Sí, yo creo Creería ya, yo. ya es suficientemente. Nos va a poner las faltan temprano, profe.
Wow, somos infinitos. Parece nave de Star Wars. Sí. Vale. Entonces vamos a darle una revisada. ¿Va? ¿Qué ciencias están relacionadas con la neuropsicología? Si por ahí dicen biología está bien, si por ahí dicen neurología está bien, si por ahí dicen psicología está bien, si por ahí dicen la astronomía no está tan bien, ¿va? ¿Cuáles son las neurociencias no conductuales? La neurobiología y la neurología. Ok, y vamos revisando toda la tablita que tenemos de Portellano. ¿Y cuáles son las conductuales? La psicobiología, la psicología fisiológica, la psicofisiología, Súper. Ah, De ahí que revisamos la definición de Kolb para neuropsicología. ¿Alguien puede leer la definición que nos da Kolb? dice, la neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Ok, tenemos entonces una gran definición, ¿verdad? Y que se trata sobre todo de desarrollo de modelo humano. Según Portellano, ¿cuáles son las características de la neuropsicología? Y nos plantea algunas muy específicas, entre ello... Eh, Carácter neurocientífico. perdón. Samani, no se Estudia, intimide, cuéntenos. dice, carácter neurocientífico, estudia las funciones mentales superiores, trata perfectamente las manifestaciones del carácter córtex cerebral asociativo, estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos, utiliza modelos humanos y tiene carácter ¡Qué interdisciplinar. bonito! Ok, y de ahí como que lo que nos está diciendo es, ¿qué es funciones mentales superiores? El pensamiento, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la percepción y la motricidad. Valeria, 10, Hola. sentada, ya, váyase a dormir. No Ay, se presente muy bien, gracias. no es cierto. Ah, 7, ¿cuáles son los aspectos positivos del localizacionismo? Por lo tanto, vamos a poder encontrar cuáles son los aspectos positivos del antilocalizacionismo. No se crean que nada más nos vamos a quedar con los positivos, podemos revisar también los negativos. Lo importante de eso es saber cuáles son los pros y los contras que nos dieron en la ciencia, entender al cerebro como que una función estaba en un punto o una función estaba en todos lados, ¿sale? Eso sí quedó como muy clarito, ¿verdad? Sí, prof. Súper. Entonces, vamos a la 9. ¿Cuál es la diferencia entre neurociencias conductuales y no conductuales? Por ahí podríamos tener que realizar un desarrollo específico de eso. ¿Qué entendemos como algo conductual y qué entendemos como algo no conductual? ¿Sale? Habíamos observado que el procesamiento de la información puede llegar a ser conductual. Habíamos observado que a lo mejor, y recuerdan la presentación en donde fuimos desglosando cuáles eran las áreas de oportunidad que tenemos dentro de la exploración de la neuropsicología, pues todo eso lo podemos ir poniendo. Voy a colgar también las presentaciones. Lo que pasa es que me dieron 5 megas y no me permite cargar la página, ya no pude cargarla hoy. Pero ahorita lo ponemos todo, ¿va? Desarrolla las diferencias entre la hipótesis cerebral y la hipótesis cardíaca. ¿Qué nos decía? Una hipótesis es entender que la mente se encuentra en El cerebro. el cerebro y la cardíaca que no toda la mente está en el cerebro, sino algunas partes como nuestras emociones, como nuestros pensamientos se encuentran en él, entre ellos el corazón. Se hace una explicación de por qué es que se tenía estas observaciones, pero lo importante es marcar cuáles son las diferencias entre estas hipótesis. De hecho, la hipótesis cerebral y la hipótesis cardíaca nos da pie a entender todo el sistema cerebral como localizacionista o antilocalizacionista. Y si yo escucho o leo ese tipo de respuestas... Profe, ¿es mejor poner holística o no?
Disculpe. O sea, que sea localizacionista. Localizacionista. Ay, no la escuché bien. A ver, espérame, dime chance. ¿Ya me escucha? Mucho mejor. Ok. Le pregunto que si es mejor que pongamos como localizacionista y holística o localizacionística y antiholística. Digo, antilocalización. Ay, usted me entiende, ¿sí o no? Mira, es una pregunta tramposa, porque al desarrollar diferencias tenemos que decir cuáles son las características de una y otra. El localizacionismo es antiholístico, técnicamente sí. El antilocalizacionismo es holístico, pues técnicamente también. Entonces, sí, se vale. Ok, perfecto, gracias. Súper. ¿Qué nos regaló Gal en su obra? La frenología. ¿Qué nos regaló Broca y Wernicke? Áreas de procesamiento del lenguaje. ¿Qué nos regaló Luria? Entender en el modelo bloques funcionales complejos. Más o menos. ¿Vale? Hay otras cosas que tienen que ir leyendo. No se confíen. ¿Cuáles son las diferencias entre la neuropsicología de orientación neurológica? Que es esa que se basa más en la función para entender el área. La de orientación psicológica es esa que se basa más en el área para entender la función, y en la dinámica, que todo tiene que ver con todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Yo, prof. O sea, en realidad nada más el examen abarca capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Sí, es todo lo que técnicamente vimos en el primer semestre. Los bloques funcionales vienen para el segundo. El segundo va a ser un poquito más cargado, pero ven que les dije desde el principio, nos enfocamos antes de cualquier cosa a entender muy bien las bases, porque estas bases nos van a permitir entender cómo se va a relacionar los bloques funcionales complejos, cómo es que existen los procesos psicológicos superiores, cómo es que se desarrollan estos procesos psicológicos superiores para la conducta que se va aprendiendo a lo largo de generaciones, y cómo podríamos hacer que estas situaciones puedan ayudar en la rehabilitación precisamente de estas funciones. Porque ahorita todavía no hemos entrado en de qué se trata el lenguaje, qué se trata la memoria, de qué se trata la función ejecutiva, de qué se trata la percepción, las praxias, y eso se van deteriorando conforme vayamos pasando el Semestre, ¿no? Bueno, conforme vaya pasando, pues la cantidad de información que debemos ir comprendiendo. Esta información les va a ayudar mucho a ustedes cuando se trate de trastornos del desarrollo o clases del desarrollo humano, porque precisamente vamos a tener como algunas carencias estructurales, y que la neuropsicología puede ayudar mucho a entender por qué es que se está dañando este proceso atencional con este niño que tiene trastorno de déficit de atención, porque es que esta persona con más edad va a estar como teniendo dificultades con determinado proceso de memoria, etcétera, etcétera. Ok. Pero tengamos como muy claro cuál sería esta situación para que no tengamos mayor problema. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? Yo tengo una, profe. Ay, Échale. perdón. Había dicho de las diferencias de la neuropsicología de orientación neurológica y psicológica, ¿no? ¿Únicamente van a ser esas o también nos va a preguntar sobre la neuropsicología dinámica? Si está en la guía puede llegar. Son 10 preguntitas, son 8 son 2 abiertas, no pasa nada. Entiendo que se pongan de forma nerviosilla en algunas cosas, pero no se preocupen, muchachos. Lean el concepto, vean el cuadro, sin problemas. Ok, gracias, profe. ¿Y cuánto vale su examen? Habíamos quedado que vale ahorita les digo.
Es que tampoco tengo arriba el temario, ¿verdad? No, profe. Sí, hoy pretendo resolver todos estos problemas, ¿va? Uy. El primer parcial, el examen parcial vale 40%. ¿El 40%? Ujú. Ok. El otro 40 tiene el primer, un mapa conceptual y el otro un glosario. Creo que esos no están tampoco colgados en la plataforma, ¿verdad? Hoy lo resuelvo para que podamos darnos. Y si no, pues mañana entre todos nos organizamos, no pasa nada. Ok, profe. El glosario vale 20. O sea, esto se supone lo tenemos. El cuadro, la descripción de la actividad, es un glosario el mapa conceptual de la primera unidad y el glosario de los términos de la unidad. Ven que les ahí va diciendo esta palabra que significa, esta palabra que significa, esta palabra que significa, este término que significa. Pero, profe, son muchas palabras. Pues ahí es donde vamos a tener como la calificación, ¿verdad? Y cuando lo suba, profe, ¿cuánto es el límite de tiempo? Pues déjenme revisar, miren, en el cronograma tengo registrado. No, espérenme tantito. Bueno, tenemos una semanita, ¿va? Todavía no la encuentro. Miren, el mapa conceptual estaba programado del 25 de febrero al 25 de marzo. Y el glosario del 16 de marzo al 27 de marzo. Maricristi. Sí, profe. ¿Es individual? Sí, ¿no? Los glosarios y el mapa conceptual, sí. El examen también. ¿Cómo? ¿O a qué te refieres con el...? O sea, ¿las actividades son individuales? Sí. Ok. Profe, ¿y de qué es su mapa o su glosario como para ir avanzando? El mapa es de la primera unidad. Ay, es que aquí no lo puedo compartir. Hay que contestar de qué es la neuropsicología y qué ramas se apoyan, realizar un organizador gráfico sobre las distintas técnicas que se utilizan en las neurociencias sociales y sus propósitos, y pues ya. Y el glosario son 30 términos que hayan ido escuchando durante las clases con su definición. Ok. ¿Hoy va a subir el temario, profe? Sí, hoy, espero que hoy ya quede resuelto todas estas cosas. Ok. ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, profe, ya quedó claro. ¿Ya puedo detener la presentación?
Sí, Mari Cristi, por favor. Oiga, profe, ¿cree que pueda subir las clases grabadas que faltan? Ahorita las subo, Mariana. Son bien malvados porque subí las clases anteriores y nadie ha visto ni una sola. Pero ahorita subo todo, Mariana. Sí, Perdón. profe, gracias. ¿Cómo no, profe? Ya aparecen sus comentarios, ya aparecen en la relación con mi ex. Vale, entonces termino la grabación. Oiga, profe, Diga. ve que cuando tembló,